De noche tuvimos una jornada muy extensa que incluyó par de dobles jornadas. Los únicos que descansaron fueron los Medias Rojas de Boston y los Marineros de Seattle. En esas dos dobles jornadas, los Medias Blancas de Chicago jugaron como nunca, perdieron como siempre. Lucharon mucho ambos juegos, pero sucumbieron ante los Cardenales de San Luis. Por cierto, en esa jornada, una de las tantas donde brillaron latinos y especialmente venezolanos, Wilson Contreras en esa doble jornada batió su cuadrangular número 10 e impulsó 5 carreras, llevando a los Cardenales a victorias consecutivas. Ya llegó a 50 carreras producidas y dejó su promedio en 249. Por cierto, Contreras ya proyecta más de 100 carreras impulsadas para el 2025. En otra jornada doble, Gleyber Torres batió de 8-4, empujando 4 carreras y dejando su promedio en 281. Los Tigres de Detroit dividieron honores con los Piratas de Pittsburgh. En el primer juego, Skubal lanzó muy bien, llevándose la victoria. En el segundo, Skinnes lanzó también extraordinariamente bien, pero no pudo ganar el juego, el cual fue extra inning y terminaron ganando los Piratas de Pittsburgh. Por otra parte, Christopher Sánchez lanzó 8 innings, permitiendo una carrera, no dio base por bola y ponchó a 4, juego en el cual los Phillies de Filadelfia le ganaron 2-1 a los Marlins de Miami. Sánchez deja su récord en 6-2 y 2.87 de efectividad. Uno que no es latino, pero que se lució ayer, fue uno de nuestros jugadores favoritos. Se trata de James Wood. Batió de 5-2 con 2 cuadrangulares, 4 carreras empujadas, y los nacionales al fin pudieron ganarle a los Rockies de Colorado 4 carreras por 3. Wood empujó las 4 carreras de los nacionales, dejando su promedio en 2.84 con 20 cuadrangulares, 56 impulsadas. No sería justo que este muchacho no abriera el juego a las estrellas junto con PCA de los Cachorros de Chicago. En otra jornada muy interesante, Wilmer Flores salió de emergente y empujó las 2 carreras que a la postre sirvieron para que los Gigantes de San Francisco ganaran 2-1 a los Guardianes de Cleveland. Wilmer Flores llegó a su carrera empujada número 53, con lo cual también se convierte o está proyectado para empujar más de 100 carreras en este 2025. Logan Webb, 7 innings lanzados con 9 abanicados, deja su récord en 7-5. Eugenio Suárez, de 5-3, 4 carreras impulsadas, su jonrón número 22, y llegó a 62 empujadas en lo que va de año, proyectando más de 120. Deja su promedio en 237, victoria 9-5 sobre los Azulejos de Toronto. Ketel Marte también batió de 5-3, y por los Azulejos, Alex Kirk, el mexicano, batió 2 cuadrangulares. Por otra parte, en el juego que se efectuó en Chicago, los Cerveceros de Milwaukee ganaron 8 carreras por 7 a los Cachorros. Crow Armstrong se convirtió en el primer pelotero en lograr 20 cuadrangulares y 20 bases robadas en el 2025, proyectando tranquilamente un 40-40. El venezolano Jackson Chourio batió de 5-2 y Williams Contreras de 2-1. Los Yankees al fin ganaron de la mano de Trent Grisham y Paul Goldschmidt, quienes batearon cuadrangulares. Por cierto, la sequía de los Yankees viene acompañada del slump que está pasando Aaron Judge. Byron Buxton volvió a tener una jornada de cuadrangulares, esta vez por partida doble, y junto a Carlos Correa, quien batió de 5-3, condujeron a los Mellizos de Minnesota a una victoria de 12 carreras por 5 sobre los Rojos de Cincinnati para salvar el último de la serie. Los Reales de Kansas City demostraron que están vivos, propinándole barrida a los Vigilantes de Texas,
El novato Jack Caglianone contribuyó con 2 jonrón y Michael Wacha lanzó 6 entradas con una carrera limpia, boleto y 5 ponches para que los Reales ganaran 4 carreras a 1. Los Bravos de Atlanta ganaron el juego 7 carreras por 1 y barrieron a los Mets de Nueva York para, sin querer queriendo, ayudar a los Phillies de Filadelfia a empatar la punta de la división este de la Liga Nacional. Los Bravos de Atlanta ganaron el juego 7 carreras por 1 y barrieron a los Mets de Nueva York para que, sin querer queriendo, ayudar a los Phillies a empatar la punta de la división este de la Liga Nacional. El picheo de los Mets parece que no es tan bueno como ha pintado. Los Bravos ahora son terceros a 10 juegos de diferencia. El picheo de los Orioles de Baltimore volvió de la farra que se fue la jornada anterior, donde llegaron a tener ventaja de 8 carreras para permitir 12 y perder el encuentro. Aprendieron la lección al permitir en el juego de ayer solo una carrera a la batería de los Tampa Bay Rays para ganar el juego y dividir honores en la serie de 4. Esta vez fue Nick Kurtz que se encargó de apagar las luces en el juego entre Astros y Atléticos al disparar jonrón de 2 carreras para dejar tendidos a los de Houston 6 carreras a 4 y quedar 2-2 en la serie que tuvieron. Luis Arraez batió triple en el 8º inning para anotar luego la 4ª carrera de los Padres que ganarían el último de la serie, no sin antes mezclar emociones, donde Shohei Ohtani demuestra que no solo es el jugador más admirado por lo que hace con el guante y el bate, sino también por la caballerosidad dentro y fuera del terreno. Luego de ser golpeado por el cerrador Robert Suárez, la banca de los Dodgers se prestaba a vaciarse. Ohtani, en una acción de maestro zen, calmó los ánimos. Al final los Padres se llevaron la victoria 5 carreras por 3. Te invitamos a que veas el programa Pronóstico para el Fantasy todas las tardes y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las grandes ligas.